Buenos días, profesor Ramón Uritica. Hoy mi grupo, Yamir de Alba y Kevin Sevillano, y mi persona Aurelio Brown, le tenemos el gusto de decir una pequeña presentación sobre la Sagrada Escritura. Introducción a la Sagrada Escritura. Teniendo presente que en la Sagrada Escritura existen infinidad de temas, es claro que esta primera parte de la asignatura se va a dedicar a estudiar algunos temas generales de la Sagrada Escritura, que son básicos para adentrarnos en el estudio de temáticas concretas utilizando diversos métodos de exégesis. Es así que en este curso nos proponemos hacer en primer lugar una introducción a los temas bíblicos, donde se brindará información sobre los nombres de la Biblia, un marco histórico donde se desarrollan los hechos de la Sagrada Escritura. Luego se abordará un tema sobre los materiales que se usaban en la antigüedad para escribir libros y para terminar con el elenco de los libros bíblicos. Bueno, ahora le vamos a hablar de los nombres de la Biblia. Para hablar del conjunto de los libros sagrados del cristianismo, hoy se utiliza la palabra Biblia. Otras denominaciones equivalentes son Sagrada Escritura o simplemente Escritura. También se emplea el plural escrituras, Sagradas Escrituras. Estos nombres no son neutrales y suponen una cierta idea de qué cosa es la Biblia. El uso del adjetivo sagrado, santa, implica una dimensión religiosa. Por otra parte, el uso de un término singular para referirse a muchos libros refiere a una concepción unitaria de ellos. Ahora, bien vale la pena preguntar cómo se refiere la Biblia a sí misma. No obstante, la Biblia tiene poca autoconciencia, es decir, que nos habla sin presentarse. No dice de sí misma que es la palabra de Dios. El primer libro, el Génesis, no tiene un título que diga este libro es sagrado, ni nada por el estilo. Simplemente inicia con el relato de la creación del cielo y de la tierra. Por eso, las ediciones modernas de la Biblia insertan una introducción antes de cada libro para ayudar al entendimiento. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el marco histórico desde el periodo patriarcal. Periodo patriarcal, siglo XIX, siglo XV a.C. Abraham nació hacia el año 1850 a.C. en Ur, capital de Sumer. Ur tenía su propio zigurat, torre escalonada, dedicado al dios Sin y a su consorte Ningal. Este zigurat es el mejor conservado de todos los de Mesopotamia. Estamos en los tiempos de las glorias de Hammurabi, rey de la Babilonia antigua. La vocación de Abraham nos es relatada hermosamente desde el capítulo 12 del Génesis y todo su itinerario histórico desde aquí hasta el capítulo 25 del mismo libro. Por su respuesta generosa y su abandono en las manos de Dios, es llamado Padre de la Fe, descendencia, Abraham, Agar, Ismael, Abraham, Sara, Isaac. Abraham se estableció en Canaán, en Mamre. Murió caminando. Es el peregrino de la fe. Isaac de Rebeca engendró a Esaú y a Jacob. Y Jacob fue bendecido por su padre Isaac en lugar del primogénito que era Esaú. Y Dios llamó a Jacob dándole el nombre de Israel. El Señor continúa la historia, salvifica con su descendencia. Jacob, Lía, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dina, y con la esclava de esta, Gad y Aser. Jacob y Raquel, José y Benjamín, y de su esclava Dan y Neftalí. José, durante la época del gobierno hicso en Egipto,
nómadas cananeos se establecieron en las ricas tierras del delta del Nilo. La historia de José hay que situarla precisamente en este periodo durante la 15ª dinastía egipcia de los Hyksos, 1720 a 1560. José será la causa de la bajada y establecimiento de los hebreos en Egipto. Moisés y Josué. Liberación de los hebreos en el año 1250, es decir, entre los siglos 13 y 2 a.C. Por el desierto entrarán en la tierra prometida, no sin antes haber pactado una alianza con Yihu en el monte Sinaí. Por aquellos días gobernaba en Egipto el faraón Ramsés II. Periodo de Josué y Jueces, 12 y 11 a.C. Conquista de Canaán y lucha contra los filisteos. A esta época se le llama periodo de los jueces, ya que no existía un poder centralizado y la sociedad era igualitaria de vez en cuando. En momentos de peligro aparecían caudillos efímeros como por ejemplo Otoniel, Sansón, Jefté, Débora y Saúl. Saúl representó la transición del sistema tribal dinamizado por un líder, juez, al sistema monárquico. Saúl fue ungido por Samuel como rey y su reinado se dio entre los años 1030 y 1010 a.C. Le tocó luchar enérgicamente contra los amonitas y los filisteos, obteniendo significativas victorias, pero al final Dios lo rechaza. David, la teocracia en el pueblo de Israel. Hacia el año 1000 a.C., la cultura de la Edad del Bronce estaba siendo sustituida por otra basada en el hierro. En este periodo, las tribus de Judá e Israel se unifican bajo las monarquías. El primer monarca fue Saúl, la que siguió David. Reinó entre los años 1010 y 970 a.C. Ambos se enfrentaron con los pueblos vecinos, especialmente con los filisteos, y David conquistó Jerusalén y la convirtió en su sede de monarquía y del Arca de la Alianza. Definitivamente este periodo, 10 y 9 a.C., siglo 10 y 9 a.C., fue el mayor esplendor para el pueblo de Israel y se constituyó en la época utópica o paradisiaca anhelada siempre por los hebreos. David es el logo símbolo del rey piadoso y bueno para los semitas. Salomón, apogeo de Israel y monarquía unida. Reinó durante 970 y 931 a.C. En sus manos se consolidó el reino de Israel y su reinado coincidió con una época de desarrollo comercial internacional en la que Israel actúa de intermediario entre Asia y Egipto. Salomón organizó la administración con un eficaz sistema de recaudación de impuestos que permitió emprender grandes obras: urbanización de Jerusalén, construcción de un palacio real y edificación del templo. Salomón pasó a la historia de Israel como el emblema de la sabiduría humana, cosa que no impidió que también hiciera la malo a los ojos de Dios. En el periodo salomónico hubo una gran producción literaria y espiritual. Los sabios cortesanos se dan a la tarea de interpretar la historia de Israel bajo el ángulo de la alianza de Dios con su pueblo, y es aquí donde se suele ubicar la actividad del autor yavista. Bueno, y con esto termino mi parte sobre el marco histórico y mi compañero Kevin le seguirá hablando un poco sobre este. Siguiendo con el marco histórico, en el 931 a.C. ocurre la división del reino y también la muerte de Salomón, último monarca que reinó sobre un país unificado. Roboam, su hijo, pretendió continuar con la política de su padre, el cual tenía sumido en el abandono a la parte norte del reino. De allí que se ha proclamado Jeroboam rey en los territorios del norte en rechazo del monarca Roboam. Los reyes del
norte construyeron sus residencias en Samaria y los monarcas de Judá siguieron gobernando la parte sur, cuya capital era Jerusalén. Del 722 al 721 a.C. ocurre la caída del reino del norte y deportación de sus habitantes a Nínive por Sargón II. Luego, en el 587 a.C. hacia el 589, Sedecías ya se había rebelado contra Babilonia. El ejército de Nabucodonosor invade Judea y pone cerco a Jerusalén. Ya para este mismo año, la ciudad santa y el templo son totalmente arrasados. Aquí se da la segunda deportación a Babilonia y el fin del periodo monárquico. Durante todo este tiempo de destierro nace la institución sinagogal. En el 538, Ciro, rey de los persas y medos, había conquistado a Babilonia mediante un edicto. Ciro pone fin al destierro de Israel y los israelitas regresan a la tierra de Palestina, y con ellos y entre ellos van el príncipe Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, el profeta Ageo y el primer Zacarías. Estos se ponen en la ardua tarea de la reconstrucción del templo. En el 520 a.C. inicia la reconstrucción del templo, inicia el conflicto entre judíos y samaritanos. Los samaritanos tuvieron la noble intención de unirse a los judíos en la difícil tarea de reconstruir el templo, pero estos fueron rechazados por Zorobabel el Sac, Josué y Nehemías. Desde entonces hay una gran enemistad entre unos y otros, pues los samaritanos ofendidos se opusieron a dicha reconstrucción y levantamiento de las murallas de Jerusalén. Por ello, para los tiempos de Jesús, el apelativo samaritano era una injuria, pues su significado era verdaderamente lamentable. En el 450 al 398 a.C. aparecen diferentes sectas religiosas como fariseos, esenios y saduceos. En el 150 a.C., los esenios, secta separatista que vivía en el desierto, rechazaban a aquellos que se relacionaban con el templo de Jerusalén, por considerar que dicho culto es impuro, y se dedicaban a cumplir minuciosamente la ley basándose 100% su espiritualidad en el Torá. Los fariseos, lacaído aferrado rigurosamente a la ley mosaica y a la tradición de sus antepasados, viven dentro del pueblo, aunque adolecen de una plena comunión con las autoridades sacerdotales. Los saduceos, casta de cortes aristocráticos y sobre todo sacerdotal, de línea política y más bien vendidos a los extranjeros opresores. Del 153 al 135 a.C., los judíos se independizan definitivamente de los seleucidas. Es aquí donde empieza el periodo de la monarquía sacerdotal, dinastía Hasmonea o periodo de los Hasmoneos. Es aquí donde concluyen las guerras macabeas y el hermano de Judas, Simón Macabeo, es proclamado sumo sacerdote y soberano del Sanedrín. Con él empezó la llamada paz Hasmonea. Luego, en el 134, Juan Hircano I, tercer hijo de Simón Macabeo, sube al mando de los Hasmoneos. Fue gran conquistador y judaizó las tierras que anexó a su reinado. En el año 128 a.C., subió al territorio samaritano, arrasó a Samaria y destruyó el templo que se levantaba en el monte Garizim. Dicho y hecho,
acentuó más radicalmente el odio entre samaritanos y jerosolimitanos. Muy bien. La escritura en Mesopotamia apareció por el año 3200 a.C., cuando se usaba la escritura lítica, por decirlo de una manera, porque se usaban piedras que no se rompieran fácilmente y permitieran así la escritura. Pero, tiempo más tarde, los egipcios aportaron una hoja que ellos tenían, que era papiro, y fue el primer material que se usó para escribir los libros. Tiempo más tarde se pasaron del papiro a las pieles de los animales. Se cosían las pieles de los animales y así permitía una escultura espectacular. Pero, ¿qué formatos se usaban? Número 1. El primer formato en aparecer fueron los folios. Eran especies de hojas largas. Si uno estaba escribiendo el papiro, había que pegarlos en el folio. Si uno estaba escribiendo en pieles de animales, había que coserlo en el folio. Para el siglo I después de Cristo aparecen los códices, que es como lo que más o menos hoy en día tenemos, una especie de encuadre plano o 4 páginas. A sus inicios solo podía contener un volumen de 200 páginas, pero tiempo más tarde evolucionó como el día de hoy, que puede tener muchas páginas y mucho más ahora con el avance de la tecnología. Muy bien. El elenco de los libros bíblicos. Es importante, ante todo, afirmar que cada uno debe aprenderse cada uno de los nombres de los libros de la Biblia, incluyendo los deuterocanónicos, sabiendo que tienen un orden por alguna razón. Los libros de la Biblia se agrupan, por ejemplo, el Antiguo Testamento en 3 partes. La Torá es la ley de Dios, o el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La otra parte son los Nevilim, que significa profetas, todos los libros proféticos. Y la tercera parte del Antiguo Testamento son los Ketuvim, que son los otros escritos, como los Salmos, los Proverbios, los libros históricos y demás. Luego, el Nuevo Testamento se agrupa en otros 3 pequeños grupos, 3 o 4, que serían los Evangelios, y a su vez están los Evangelios sinópticos, también las cartas paulinas, las otras cartas que no son de Pablo, y el libro de Revelación de Apocalipsis, es la profecía, y el libro de Hechos es un libro histórico. Y todo esto tiene una razón de ser, y por ende es importante
aprenderse su orden. Por último, las lenguas de los libros bíblicos. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo, griego. El Antiguo Testamento, casi todo, está escrito originalmente en hebreo, a excepción de los textos, algunos textos de Daniel están en arameo, y los textos en griego de los libros deuterocanónicos. Hay libros protocanónicos y libros deuterocanónicos. Proto, los primeros en canonizarse, en considerarse inspiración divina, y deutero, segundos en ser canonizados, considerados inspiración divina. Y el Nuevo Testamento todo está escrito en griego oine. Y pues espero hayan disfrutado de esta charla acerca de la Biblia. Muchas gracias y bendiciones.